Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición tenemos el poder estar juntos aprendiendo de la palabra del Señor en este día. Gracias damos también al Señor por permitirnos un día más de vida, un día más de palpar el gran amor del Señor, ese amor inagotable, ¿verdad? Que tenemos. Gracias damos al Señor también por los medios que Dios ha permitido ocupar para seguir estudiando su palabra en este tiempo. Gracias damos a Dios, ¿verdad? De poder estar juntitos hoy aprendiendo su palabra en nuestra escuela dominical por YouTube. La lección de hoy es la tercera parte de dividiendo y poseyendo la tierra. Cada uno de nosotros hemos visto en este tiempo, en estos 2 domingos anteriores, esta lección y viendo algunos puntos importantes de Números del capítulo 32 al 36. Estos capítulos nos han mostrado lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Al cumplir su palabra, nos damos cuenta, ¿verdad? De que Dios no miente y que Él cumple en su tiempo lo prometido. Hemos visto en estos capítulos, ¿verdad? Que hemos estado estudiando cómo Israel llega a la tierra prometida. Ya el viaje había concluido, ya habían pasado todos esos años allí en el desierto, 40 años, recordemos bien, y ya estaban pronto a poseer y a entrar y poder disfrutar de Canaán. Pues bien, para aquellos hermanos, ¿verdad? Que no han estado con nosotros en las lecciones anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros hemos visto. Número 1, en Números 32, las tribus al oriente del Jordán. Eso fue lo que vimos al principio. 3 tribus, ¿verdad? Escuchen bien, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés querían vivir al este del río Jordán, en la tierra que ya habían conquistado. Así que Moisés asumió de inmediato que tenían motivos egoístas y trataban de evitar ayuda a los demás a pelear por la tierra que estaba al otro lado del río. Pero Moisés sacó una conclusión equivocada. Al tratar con la gente, debemos indagar en todos los detalles antes de arribar a una conclusión. No debemos suponer automáticamente que sus motivos son equivocados, aun si sus planes suenan sospechosos. Y eso es una gran enseñanza para nuestras vidas, ¿verdad? De que nosotros debemos escuchar primero, ¿verdad? Debemos tener todos los, ¿cómo se dice? Reunir todas las evidencias, ¿verdad? Todos los puntos y ahí nosotros recién arribar a una conclusión. Las 3 tribus que decidieron quedarse del lado este del río Jordán querían construir rediles para proteger a sus rebaños y ciudades para proteger a sus familias antes de que los hombres cruzaran el río para ayudar al resto de las tribus a conquistar la tierra prometida. Así que esas realmente eran las razones, ¿verdad?, que había en estas tribus para poseer allí, ¿verdad?, como vemos en Números 32. Luego vimos, ¿verdad?, la semana pasada, Números 33, Israel en las llanuras de Moab. Moisés registra los desplazamientos de los israelitas conforme Dios los instruyó.
pero quizás su intención fue la de registrar su proceso o progreso espiritual más que su avance geográfico. Ahora una consulta, mis queridos hermanos. ¿Ha tenido usted algún progreso espiritual últimamente? Una ayuda valiosa para el progreso espiritual puede ser el registrar sus pensamientos acerca de Dios y algunas lecciones que haya aprendido durante algún tiempo especial. Un registro de su peregrinaje espiritual que lo llevará a verificar su progreso y a evitar repetir los errores cometidos. Tener, ¿verdad? Un cuaderno en donde nosotros vamos anotando algo personal, en el cual nosotros podamos incluir nuestros devocionales, lo que el Señor nos va enseñando, si hemos cometido algún error, poderlos irlos mostrando y etcétera. Y así nosotros vamos a poder llevar, ¿verdad? Como recién veíamos, un registro para verificar nuestro progreso, para ver en dónde vamos, si ya hemos avanzado, ¿verdad? De cómo estábamos. Y lo más importante, nos ayudará a evitar repetir los errores cometidos. ¿Por qué Dios le dijo a los israelitas que destruyeran a los pueblos que vivían en Canaán? Uno, Dios estaba erradicando la maldad de una nación extremadamente pecaminosa y lo hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Canaán era una nación extremadamente pecaminosa que no tenía a Dios en sus vidas, en su corazón, en su pensamiento. ¿Ya? Lo segundo, Dios está utilizando a Moisés y a Israel para juzgar a Canaán por sus pecados. ¿Ya? Y esto es en cumplimiento de la profecía en Génesis 9:25. Y tercero, Dios quería quitar toda huella de las creencias y prácticas paganas en la tierra. Y aquí, hermanos, si esto nosotros lo llevamos a nuestra realidad hoy, a nuestra vida hoy, ¿ya? Tenemos que obedecer la palabra de Dios sin cuestionar porque sabemos que es justa, aun cuando no podamos entender completamente sus propósitos generales, ¿verdad? Los israelitas no entendieron del todo las razones de Dios y no cumplieron sus mandamientos. Esto, y aquí viene la consecuencia más grande, ¿ya? Esto a la larga los comprometió y se corrompieron. Debemos obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sin cuestionarla, pues sabemos que Dios es justo, aunque no comprendamos del todo sus propósitos. Entonces, en la práctica, nosotros debemos obedecer la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia, ¿ya? Porque nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida sin cuestionamientos, porque sabemos que nuestro Dios, el Eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, es justo, aunque no lo comprendamos hoy, mis queridos hermanos, del todo sus propósitos. Pero debemos destruir, ¿verdad? Debemos sacar de nuestro alrededor, de nuestra vida, lo que hace mal. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra del Señor, poniéndola en práctica día a día. Ahora vamos a llegar, ¿verdad? A Números 34, los límites del país. Ya ellos habían ingresado, ya ellos habían escuchado las ordenanzas de nuestro Dios y ahora tenían que poner los límites a este país. Vamos a leer y yo le pido que usted tome su Biblia
allí en Números 34. Yo voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Pero usted puede leerla allí en la versión 1960, que es tal vez la que usted tenga, o si tiene otra versión, ocúpela, ¿ya? Para que le quede más claro lo que vamos a estudiar en este día. Los límites del país. Y leemos Números 34 del 1 al 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión. Estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los Escorpiones, rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de allí seguirá a Azar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego al Lebo Amat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Azar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Azar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribia, al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés le dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Dios mostró, ¿verdad? Y le dijo a Moisés, le entregó las instrucciones de los límites del país, de esta patria, ¿verdad? De esta tierra en donde el pueblo de Israel, su pueblo, iba a tomar posesión. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios es ordenado. Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden. Y Él lo demuestra una vez más, marcando los límites, el territorio exacto donde iba a estar la tierra de Israel, donde su pueblo iba a armar su patria, donde el pueblo iba a vivir ya hasta el día de hoy. Y lo vemos en la actualidad. El pueblo de Israel tenía que obedecer, ¿verdad?, estas instrucciones. La tierra que iban a poner los límites era la herencia de Dios. Ninguna tribu debía reclamar su propia tierra. Los límites estaban declarados por Dios. Estos límites son más amplios que el área en que en realidad ocupan los hebreos. Estos límites se corresponden más con la tierra conquistada por David
y con el territorio ideal descrito por Ezequiel en Ezequiel 47 y 48. El tamaño de la tierra ilustra la generosidad de Dios. Él siempre nos da más de lo que podríamos pedir o pensar. Y este también es una enseñanza a nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios nos da siempre más de lo que podríamos pedir o pensar. Más adelante, en Números 34, los versículos del 16 al 29, leemos lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de la tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Y estas son las tribus y los nombres de los líderes. Judá, el líder era Caleb, hijo de Jefón. Simeón, el líder era Semuel, hijo de Amiud. Benjamín, el líder de esta tribu era Elidad, hijo de Quisión. De la tribu de Dan, el líder, Buquín, hijo de Jogli. De la tribu de Manasés, hijo de José, ¿ya? La tribu de Manasés era hijo de José. El líder era Aniel, hijo de Efod. De la tribu de Efraín, que era hijo de José. El líder era Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de Zabulón, Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de Isaacar, Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de Aser, Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de Neftalí, Pedael, hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de la tierra en Canaán entre los israelitas. Hermano, vemos aquí el orden de Dios, ¿verdad? Como vemos allí en el mapa, vemos la distribución, ¿verdad? Vemos este mapa que nos muestra más o menos, ¿verdad? Cómo era la tierra de Canaán. Dios ordenó y dio los límites, pero también le dijo a Moisés quiénes tenían que repartirlo. Es decir, el trabajo no iba a ser de Moisés. Él tenía que delegar este trabajo en otras personas. Y aquí también vemos una gran enseñanza también a nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo vamos a ver a continuación. Dios siempre es ordenado y eso nosotros tenemos que recordarlo. Y también recuerde esto, mi querido hermano. Dios siempre nos da más de lo que podríamos pedir o pensar. El plan de Dios para organizar la tierra. 1. Explicó qué hacer. ¿Ya? Lo explicó muy claro en lo que leíamos. ¿Cuáles eran los límites? Lo comunicó claramente. ¿Ya? Lo dejó bien clarito para que nadie tuviese duda y para que nadie dijera, no, yo estoy en desacuerdo. Dios lo explicó y comunicó claramente. Y también designó a la gente específica. Y esto nosotros tenemos que recordarlo. Esto nosotros tenemos que hacerlo también en nuestra vida diaria. La palabra de Dios no es solo para leerla y tener un conocimiento de lo que pasó o cómo Dios es.
¿verdad? Sino que también es para aplicarla a mi vida, a su vida, mi querido hermano, ¿ya? El plan de Dios para organizar la tierra. Y aquí nos muestra cómo nosotros debemos organizar lo que vamos a hacer. ¿Ya? Cuando tengamos que hacer algo, tenemos que tomar en consideración estos 3 puntos. Uno, explicar qué hacer y comunicarlo claramente y también designar a la gente específica. Nosotros no podemos hacer todo. Para eso hay gente que tiene profesiones, ¿verdad? Hay gente que Dios designa de una manera especial y esto es trabajar en equipo, trabajar como un cuerpo, ¿verdad? Hay que explicar lo que hay que hacer, hay que comunicarlo claramente y designar a la gente específica, ¿ya? ¿Y cuál es lo que vamos a aplicar en nuestra vida? Allí en la foto vemos, ¿verdad? Un plano y algunas medidas de una casa, ¿ya? Y cuando nosotros construimos una casa, ¿ya? Tenemos, si yo no sé hacerlo, tengo que pedirle ayuda a un arquitecto, ¿verdad? El arquitecto de seguro no tiene que pedir ayuda a carpinteros, obreros, gaffiter, electricistas, ¿verdad? Para que le ayuden en la tarea de construir, porque el arquitecto no lo sabe todo. Y esta es la enseñanza para nuestra vida. Cuando tengas un trabajo por delante, uno, determina lo que debe hacerse. Dos, da instrucciones claras. Y tres, designa gente a cargo de cada una de las partes. Bien, también nos enseñaba el Señor, ¿verdad? Allí cuando nos dice en los evangelios, ¿verdad? Cuando nos dice, cuando tú quieras construir una torre, siéntate primero y ve, analiza, considera, ¿verdad? Para ver si podemos o no hacer una torre. Esto mismo pasa en nuestras vidas, queridos hermanos. Cada trabajo, ¿verdad? Cada decisión que nosotros tengamos en nuestra vida, tenemos que sentarnos, analizarla, ver los pros y los contras, determinar lo que debe hacerse, cómo debe hacerse, ¿verdad? Tener las consideraciones, como decía, de los pros y los contras. Debemos también, si tenemos que delegar, ¿verdad? Dar instrucciones claras, hablar con claridad, ¿ya? Usar las palabras correctas para que la otra persona pueda entendernos y comprendernos y designar a gente a cargo de cada una de las partes. Hermanos, en todo ámbito de nuestra vida, incluso usted puede decir, pero hermana, ¿cómo tenemos que hacer esto en todo? Sí, en todo, en todo. Un ejemplo claro. En una fiesta de cumpleaños, si yo no sé decorar, voy a pedir, ¿verdad? Y voy a indicar cómo a mí me gustaría que fuera la decoración del lugar, de la habitación, ¿verdad? Donde va a ser la celebración de cumpleaños. Y voy a pedirle a alguien que sepa cómo decorar, que sepa cómo hacerlo lo mejor. Voy a pedir ayuda. Si tengo que enviar tarjetas de invitación, ¿verdad? Voy a pedirle a alguien que sepa, que trabaje, que pueda hacerlo lo mejor, ¿verdad? Y voy a dar las indicaciones claras para que lo haga correctamente y yo quede satisfecha y quede contento con el trabajo realizado. Si yo no sé hacer una torta, voy a pedirle a alguien, ¿verdad? O la voy a encargar a alguien especializada. Y así, ¿verdad? Cada una de las áreas, como vemos ahí en la foto, ¿verdad? El construir una casa, cómo tiene que ir, dónde tiene que ir el baño, dónde tiene que ir la puerta, dónde tiene que ir la ventana, dónde tiene que ir los dormitorios, el living, comedor, la cocina,
¿verdad? Cómo tiene que ir el techo, de qué forma, cómo tiene que ser la casa, cuántos metrajes, cuánto de entrada, cuánto tiene que ser el estacionamiento, si hay o no estacionamiento, las rejas, el límite, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar a otros, no es el trabajo de hacerlo de forma correcta. Y así, hermanos y hermanas, vamos a estar trabajando en equipo y todo va a ser mejor. Dios le entregó instrucciones claras a Moisés. ¿Cómo tenían que ser los límites? ¿Hasta dónde ellos podían llegar? ¿Qué parte podían tomar? Y después le pidió al sacerdote y a Josué, el mismo Josué que vio la tierra prometida. Dios ya le estaba entregando el cargo, ¿verdad?, de poder dirigir al pueblo de Israel en estas tomas de decisiones, de dejar, ¿verdad?, que alguien tomara y viera si se estaba haciendo lo correcto conforme al corazón de Dios para el pueblo de Israel. Y luego le pidió ayuda a cada uno de los jefes o líderes de las tribus de Israel. Y así vemos, ¿ya?, cómo nosotros vamos a comprender las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en la obra del Señor. Hermano, hermana, tomemos esta enseñanza para mi vida, ¿ya? Cuando usted tenga, ¿ya?, un trabajo dentro de la obra del Señor, analice, ore al Señor, pídale su confirmación si lo que está haciendo está en el corazón de Dios y luego tome, ¿verdad?, estas pequeñas pero grandes enseñanzas que nos muestra Números 34 acerca de los límites, de escuchar a Dios, de saber hasta dónde Dios quiere que nosotros avancemos, cuáles son los límites de Dios. Y esto lo vamos a saber a través de su palabra, en oración. Y luego, mis queridos hermanos, poner y poner la gente correcta a cargo. Y así vamos a trabajar en equipo. Así vamos a lograr la victoria. Así vamos a ver cómo Dios se mueve y vamos a ver y disfrutar las promesas cumplidas, ¿verdad?, de su palabra en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en el trabajo que sea, incluso nuestro trabajo secular, ¿ya? Debemos sentarnos y pedir la ayuda a nuestro Dios y tomar esto. Cualquier hermano, hermana, cualquier trabajo, joven, tus decisiones. ¿Qué vas a estudiar? Si tienes que dar la prueba de selección universitaria, ¿qué vas a estudiar? Ver los pros, los contras. No estresarte, porque cuando tú dejas a Dios en tu vida actuar, tú no te vas a estresar, sino que vas a ir viendo cómo Dios va confirmando todo. Para finalizar, haz al Señor parte de tu vida y de tus planes. No lo dejes aparte al Señor. No lo ocupes cuando ya hemos cometido errores y le pidamos, Señor, ayúdame. ¿Qué pasa? Ayúdame a poder trabajar mejor en esta área. Cuando ya realmente, hermano, hemos cometido errores, ¿verdad? No, el Señor quiere ser parte de tu vida antes y de tus planes, para que Él dirija tu vida y vivas conforme al propósito de Dios. Obedece su palabra, obedece la Biblia, obedece su palabra que ha sido entregada a nuestras vidas, obedece sus mandamientos.
Como decíamos, ¿verdad? Anteriormente, Dios es un Dios justo. El Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso es justo y sabe lo correcto para nuestras vidas. Sabe lo que es correcto para nuestras vidas. Y lo más importante, pone en práctica sus mandatos. Si Él te dice no, es no. Si Él te dice anda y ve. Obedécele. Pone en práctica lo escrito en su palabra a su vida. Pone en práctica. Pone en práctica. Y vas a poder ver la gloria de Dios. Amén. Gracias damos al Señor por esta lección en que nos enseña la forma práctica de cómo poner esta enseñanza que quizás nosotros lo hemos leído anteriormente, estos límites y todo, pero ahora vemos lo práctico, vemos a Dios actuando en su plenitud en favor de su pueblo Israel y nos vuelve a enseñar lo cuán importante es tenerlo a Él en nuestras vidas, dejarle ser parte. Y como vimos, ¿verdad? En esta lección y como palpamos, Dios es un Dios de orden y quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén. Gracias damos a nuestro Dios. Gracias damos a nuestro Dios. Y deseamos ricas bendiciones para sus vidas, queridos hermanos, jóvenes. Que esta semana sea una semana de bendición. Que si tú tienes que dejar planes de tu vida en las manos del Señor, hazlo. Porque Él quiere lo mejor para ti y Él tiene lo mejor para ti. Amén. Les invito a orar en esta mañana. Que usted allí donde está, incline su rostro reverentemente. Amén. Dejemos lo que estábamos haciendo y tengamos un tiempo con el Señor. Amén. Si el Señor ha hablado tu vida como ha hablado a mi vida preparando esta lección, yo te voy a pedir que tú le entregues tu vida al Señor, tus planes al Señor, para que Él haga lo mejor. Amén. Vamos a orar. Le invito a que podamos orar juntos. Padre Celestial, gracias te damos por este bello tiempo que hemos tenido de aprender de ti, de poder llevar a la práctica tu palabra, de poder llevar a la práctica esta tremenda enseñanza que tú nos muestras aquí en Números. Cómo tú, Señor, mostrabas al pueblo de Israel cómo tenía que ser, qué es lo que tenía que hacer, cómo debía hacerlo para poder disfrutar de la tierra prometida. Señor, en nuestras vidas tenemos planes. En nuestras vidas, Señor, tenemos trabajo por hacer, ya sea de forma secular, profesional y también dentro de tu obra. Y necesitamos, Señor, tu ayuda. Señor, muéstranos lo que está correcto y lo que no. Muéstranos, Señor, lo que podemos hacer para agradarte de mejor forma. Señor, tú nos enseñaste en esta mañana que debemos, Señor, dejar que tú ordenes nuestra vida, porque tú eres un Dios justo. Señor, tú explicaste lo que hacer. Tú comunicaste claramente y tú designaste a la gente específica. Señor, así también nosotros, oh Dios. Si nosotros, Padre Celestial, dejamos a hacer, si nosotros te dejamos hacer, Señor, en nuestra vida, sé, Señor, que vamos a recibir bendiciones y vamos a ver actuar. Vamos a ver tu gloria, oh Dios, moviéndote y te vamos a alabar y te vamos a glorificar. Señor, recuérdanos
Recuérdanos esta lección hermosa, Señor, en cada decisión, en cada trabajo que tengamos que hacer, en cada plan, proyecto de nuestras vidas, de nuestro trabajo profesional, de nuestro trabajo en la obra. Señor, recuérdanos esta tremenda enseñanza. Gracias Dios porque te tenemos. Gracias Dios porque tú en este tiempo nos estás enseñando a través de números, a través de tu pueblo, cómo debemos ser, porque nosotros también somos tu pueblo, oh Dios. Hemos sido adoptados por ti, Señor. Somos tu pueblo por adopción, junto con el pueblo de Israel. Gracias te damos, Dios, por tu bendición y por tu enseñanza en esta mañana. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, que tengan una semana de bendición. Que si hay luchas y pruebas, recuerda, el Señor es contigo. Y que esta semana sea también una semana de meditar. Y que cada decisión que tú tengas que tomar, pídele a Dios que te muestre sus instrucciones. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Nos vemos. Les invitamos para el próximo domingo para que usted también pueda seguir aprendiendo la palabra del Señor y no dejemos de lado las instrucciones del Dios eterno. Ha sido una bendición poder estar juntos y que mi Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.